Hola chicos, sean bienvenidos a una clase más aquí en mi canal, otro encuentro técnico junto a ustedes. Y nuestro tema de hoy es cómo dimensionar una poza de disipación tipo WES. ¿Tipo WES? ¿Pero cómo es eso? ¿Poza de disipación? Nunca has oído hablar de ese tipo WES. ¿Qué sería eso? ¿Cómo funciona? Quédate conmigo hasta el final de esta clase porque vas a salir de aquí con una guía práctica de cómo dimensionar. Esta poza de disipación puede salvar tu proyecto en diversas situaciones, ¿de acuerdo? Tenemos una gran preocupación con el dimensionamiento, nuestra red de drenaje, nuestra boca colectora, incluso nuestra cuneta, pero muchas veces el problema está en el desagüe, en el punto final de nuestro proyecto. Allí muchas veces necesitamos trabajar con disipadores de energía. Muchas veces no trabajamos con ellos o simplemente los dibujamos y rezamos para que funcionen. No sabemos cómo dimensionarlos, no sabemos cómo funciona el método. Entonces, en esta clase vamos a desglosar aquí todo este paso a paso de dimensionamiento, aplicación y limitación de esta cuenca de disipación tipo WES, ¿de acuerdo? Así que vamos juntos aquí, chicos. Primero, quería destacar para quién es esta clase de hoy. Es principalmente para ti que eres ingeniero civil, para ti que eres ingeniero ambiental, para ti que eres ingeniero hídrico sanitario, que trabaja con drenaje o desea trabajar, o incluso ya trabajó en el pasado, pero está viendo que este escenario está creciendo, las inversiones están llegando, está en los medios, en el centro de atención y quiere volver a trabajar con drenaje. Sean todos muy bienvenidos. Sé que también hay gente aquí que es arquitecto, también hay ingenieros agrónomos, forestales, técnicos. Sean todos muy bienvenidos a este encuentro de hoy, ¿de acuerdo? Presentándome rápidamente, soy José Costa, soy ingeniero civil, soy magíster en recursos hídricos, energéticos y ambientales. Ya trabajo en este mercado desde hace 16 años, ¿verdad? Y en los últimos 3, 4 años he estado compartiendo información, conocimiento y experiencia aquí en las redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn y así sucesivamente. Principalmente para que puedas dominar el drenaje urbano con dimensionamientos seguros, softwares actuales y que tengan crecimiento en esta área que es tan escasa de profesionales. No solo hemos hecho clases como esta, sino también hojas de cálculo, PDFs, publicaciones. Tenemos minicursos gratuitos que ofrecemos a lo largo del año. Algunos grupos también. Tenemos nuestra plataforma de capacitación llamada Sobre Aguas. Tenemos nuestra especialización de posgrado y mucho más. ¿De acuerdo? Así que sean todos muy bienvenidos. Todo este trabajo aquí es realizado para que puedas dominar este drenaje con dimensionamiento de forma segura, utilizando los softwares actuales, porque nuestra área necesita mucho de profesionales calificados. Tenemos una escasez de profesionales y una abundancia de problemas por resolver en el área de drenaje, ¿de acuerdo? Entonces, voy a compartir mi pantalla aquí. Ya deja tu like si te gusta este tipo de tema. Si ya conoces a uno, dos o tres colegas que también les gustaría tener acceso a este material, haz clic en compartir. Mándaselo también a tus colegas. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete para estar al tanto de todas las novedades. Perfecto. Así que vamos allá, chicos, vamos a empezar aquí. Efectivamente, aquí tenemos nuestro tema que es cómo dimensionar una poza de disipación tipo WES, WIS. Bien, entonces empecemos desde el principio aquí. ¿Qué es esta poza? Déjame solo corregir aquí, poza WIS. ¿Qué es? ¿Cómo funciona, verdad? Entonces vamos a empezar. ¿No se corrigió? Vamos de nuevo. WES. Ahora sí. Entonces, ¿qué es esta? WES. ¿Qué es esta cosa? Entonces, vamos a entender el paso a paso aquí juntos, ¿de acuerdo? Primero que nada, chicos, esta es una poza de disipación, ¿ok? Entonces, todos aquí ya deberían saberlo. Quien no lo sepa, que lo sepa ahora. La poza de disipación es un dispositivo que ubicada al final de nuestra red de drenaje, en el punto de descarga de nuestro sistema de drenaje, precisamente para disipar la energía del agua, del escurrimiento. Es decir, el escurrimiento viene con una alta velocidad, muchas veces, no solo que ese escurrimiento está siendo conducido por una sección de concreto o pad o PVC, que serían nuestras redes, pero en el punto final tenemos suelo natural, vegetación y muchas veces ese tramo aguas abajo no está preparado para recibir esa velocidad de escurrimiento. Por eso tenemos que trabajar con la balsa para disipar esa energía aguas abajo.
y tenemos esta balsa aquí. Entonces, existen varios tipos de balsas. Esta de aquí es una de ellas que se llama WES, W-E-S, o aquí el nombre completo que sería Waterways Experiment Station, que fue hecha por el ejército de los Estados Unidos. Entonces, esta es una de las balsas posibles con las que se puede trabajar justamente en este punto de descarga. Entonces, ¿cómo funciona? Es bastante simple, amigos. Muy simple. Tenemos ahí la salida de nuestra red de drenaje. Tenemos la longitud de esta balsa. Un escalón ahí, se nota que hay una H, que es un pequeño escalón aquí de rebaje de esta balsa. Tendrá una apertura de las paredes laterales aquí, vista en planta de 8:1. Entonces tiene esa apertura de 8:1 y tendrá una lámina de agua, aguas abajo, una franja de enrocado, aguas abajo por ahí estará. Entonces, esta es la balsa, el ex, ok. Bueno, sigamos aquí, amigos. Entonces, tenemos otro punto, ¿de acuerdo? Funciona con disipación por resalto. Dije que hablamos de balsas y disipación, el paraguas más grande del asunto. Tenemos dos tipos de balsas, ¿verdad? Vamos a poner tres tipos de balsas. Un tipo de balsa que funciona por resalto hidráulico, que es esta de aquí, por ejemplo. Un tipo de balsa que funciona por impacto. Entonces, normalmente tenemos una barrera en la salida de la red de drenaje que genera ese impacto. Esa barrera, ese chorro de agua, rompe esa energía. Y la tercera, que es por la franja de enrocado, por la propia rugosidad del material que la compone, como es el caso de la balsa de disipación por enrocado. Entonces, existen tres tipos específicos de balsas y esta de aquí funciona con resalto, que es uno de esos tipos. Entonces, el resalto hidráulico, amigos, como tenemos en esta imagen aquí, es justamente el encuentro de un flujo supercrítico, es decir, con el número de fraude mayor que 1, con un flujo subcrítico, o sea, con el número de fraude menor que 1. Entonces tenemos un flujo muy veloz que se encuentra con un flujo casi detenido, muy lento. Se forma entonces este resalto hidráulico, ¿cierto? Sin embargo, no todo es perfecto aquí. Tenemos algunas limitaciones para trabajar con una balsa como esta. ¿Cuáles son las limitaciones? Y aquí hay un punto importante porque la balsa funciona bien, el método funciona bien. Pero si aplico esta cuenca fuera del rango de validación para el que fue desarrollada, ya estoy en una zona gris. Comenzaré de inmediato a trabajar allí, posiblemente en un área donde no se desenvuelva tan bien. Bien, amigos, tenemos una serie de reglas básicas que debemos seguir para garantizar la eficiencia de esta cuenca en la construcción, ¿de acuerdo? Entonces, echemos un vistazo a estas limitaciones. Primer punto, el diámetro de la red debe ser de 45 centímetros a 1 metro con 45 centímetros. Obviamente esas medidas fraccionadas. No las usamos, pero es solo para tener una idea del orden de magnitud, ¿verdad? De 50 centímetros hasta 1,40 metros, más o menos, es el rango con el que deberíamos trabajar en nuestras redes de drenaje. Entonces, nuestro D, que es nuestro diámetro, es el que tenemos ahí. En la entrada de la cuenca debe estar dentro de ese rango. Ah, pero está fuera del rango, está fuera del rango, está fuera de la validación del método. Puede que la cuenca deje de funcionar adecuadamente, ya que toda la metodología, todo el ensayo, todo el trabajo fue desarrollado para ese rango, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la regla es justamente para que nos posicionemos dentro de nuestros rangos de validación de la cuenca de disipación tipo este, ¿de acuerdo? Segundo punto personal, la velocidad inicial, es decir, la velocidad de salida de nuestra red y la entrada de nuestra cuenca debe ser menor que 2 veces. Raíz de Head. Entonces, ¿qué es? G, aceleración gravitacional, 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué es la D? Diámetro de mi red. Entonces, este cálculo es simple de hacer. Solo tenemos que verificar si la velocidad de nuestra red de drenaje, la que proyectamos, es menor que esta relación aquí. Si es menor que esta relación aquí, perfecto, podemos seguir con el dimensionamiento de la cuenca. No es menor de edad, así que ya me he quedado sin, para fines de validación, sería recomendable trabajar con un dispositivo de disipación de calor diferente. Por ejemplo, tengo una red de 60 centímetros. Bien, entonces 2 veces la raíz cuadrada de la aceleración gravitacional, que es 9,81, multiplicado por 60 centímetros. Tendremos 2 veces la raíz cuadrada de 5,88.
lo tendremos dos veces, 2,42. Por lo tanto, ese es mi límite de velocidad. Trabajar con este dispositivo es de 4,84 metros por segundo. Ah, profesor, pero la velocidad de entrada está dando 6, entonces ya está fuera del rango de validación. Vamos a elegir otro dispositivo de disipación de energía, ¿de acuerdo? Otro punto, chicos. El número de fraude en la entrada debe ser menor que 2. Este número de fraude aquí muchas veces termina limitando el uso de esta cuenca. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos un número de fraude de 3, de 3,5, de 4 en la salida de la red de drenaje, dependiendo de las condiciones hidráulicas. Si tengo una velocidad altísima, posiblemente mi número de fraude se va a disparar. Por lo tanto, tendría que elegir otro dispositivo si ese fraude se sobrepasa 2, ¿de acuerdo? Entonces, otra limitación de este tipo de cuenca es que debe trabajar con un número de fraude menor que 2 en la entrada de la cuenca, que es lo mismo que decir en la salida de la red de drenaje, ¿de acuerdo? Así que aquí tenemos la tan mencionada, tan reconocida ecuación de fraude. Aquí tenemos la velocidad en la parte superior dividida por la raíz de GI por H. G de nuevo, aceleración gravitacional y lámina de agua. Entonces, cuando hacemos este cálculo de fraude, ese fraude en la salida de nuestra red tiene que ser menor que 2. ¿De acuerdo? Si da 1,5, 1,50, perfecto. Si da más de 2, ya es hora tal vez de elegir otro dispositivo de disipación también para este caso. ¿Ok? Entonces, el fraude, chicos, está relacionando la velocidad con la fuerza de la gravedad. Entonces, para quien no tiene tan clara todavía esa relación de Freud, imagina un área, un gran reservorio, un reservorio con agua quieta en el que tomas una piedra y la lanzas al reservorio. Posiblemente se van a formar esas pequeñas ondas allí, abarcando todo el diámetro desde donde fue el impacto, esas onditas que se van formando en el reservorio, porque el fraude es muy bajo, es básicamente nulo allí, no tenemos velocidad. Ahora, cuando empezamos a tener velocidad, en un canal, por ejemplo, en un drenaje, si tengo mucha velocidad, mucha energía, cuando lanzo una piedrita en ese flujo y se forman esas onditas solo aguas abajo, eso es una señal de que tu fraude es mayor que 1. Es decir, ya es un flujo supercrítico y ya necesitas estar atento a la salida de tu flujo para que no haya erosión. Posiblemente proyectar allí un dispositivo de disipación de energía. Si tienes un flujo, lanzas una piedrita y se forman esas onditas, tanto aguas arriba como aguas abajo, aunque haya movimiento de agua, un flujo, el flujo es subcrítico. Entonces, también tenemos esa condición práctica para evaluar allí. Y aquí tenemos la ecuación para evaluar también el número de fraude en términos numéricos. Bien, entonces la limitación es que el fraud sea menor que 2. Otro punto, personal, la lámina aguas abajo debe ser como mínimo normal. Es decir, como este dispositivo trabaja con resalto hidráulico, debemos tener una lámina aguas abajo, una lámina considerable y una lámina normal para que se forme el resalto hidráulico. Si no tengo esa lámina, el resalto no se forma. Entonces, imaginen, tengo una velocidad de flujo, una lámina baja sale de mi cuenca, pero no hay lámina aguas abajo, no hay control, entonces el flujo se va con una velocidad alta. Así que esto es un punto de atención. Voy a trabajar en un tramo final aquí, que es un campo abierto, no hay lámina de agua, entonces este dispositivo no va a funcionar bien, porque funciona por resalto, entonces tal vez tengas que trabajar con una cuenca de enrocado, una alfombra de enrocado u otros dispositivos que te funcionen mejor en este aspecto. O sea, en la situación donde tienes aguas abajo, ninguna lámina de agua o una lámina muy, muy baja, ¿cierto? Bien, entonces vamos a ver aquí el paso a paso de este dimensionamiento después de conocer un poco más sobre esta balsa de disipación y también después de conocer sus respectivas limitaciones, ¿ok? Así que aquí preparé una pequeña hoja de cálculo que ya está lista para que la utilicemos, ¿de acuerdo? Entonces, déjame hacerle un zoom aquí para que sea más fácil de ver. Aquí tenemos la balsa de disipación tipo S del Waterways Experiment Station del Ejército de los Estados Unidos. Y aquí tenemos su rango de validación. Entonces, diámetros de 0,45 a 1,45. La velocidad inicial menor que 2 veces la raíz cuadrada de G de Frude debe ser menor que 2 y la hoja normal aguas abajo. De acuerdo. Y aquí tenemos algunos datos de entrada, por ejemplo. Aquí tenemos el diámetro de nuestra red
y tiene que ser menor que 1,45 y mayor que 0,45. En este caso particular tenemos un diámetro puntual de 60, ¿verdad? 60 centímetros. No está dentro de nuestro rango de validación y tenemos el caudal de diseño. Entonces, esta etapa del caudal de diseño obviamente viene en una fase de estudio ideológico en la que hacemos un proyecto antes de llegar al disipador, antes de dimensionar la propia red, ¿verdad? Así que es una etapa muy inicial de nuestro proyecto en la que determinamos nuestros caudales de diseño. Bien, después tenemos nuestra velocidad máxima inicial que está aquí, limitado 4,85. Esa sería precisamente nuestra segunda raíz de GD. Si la velocidad de salida de nuestra red de drenaje es inferior a 4,85, estupendo, podemos proceder con el dimensionamiento. Si la velocidad de mi red es superior a 4,85, tendré que reconsiderar otras soluciones de drenaje de datos para esta situación. Aquí tenemos el diámetro, que es un valor disponible comercialmente para nuestra red. El caudal proviene del estudio hidrológico y la velocidad límite para trabajar con este material es de 4,85. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la cuenca, la D, que es el diámetro. Aquí tenemos 8:1, que es precisamente la relación de la abertura. Aquí en mi pared lateral tengo mi lámina de agua aguas abajo y también tengo mi pequeño escalón aquí que no está dimensionado, pero que depende mucho de las condiciones en el lugar, ¿de acuerdo? Y tenemos la extensión aquí en nuestra cuenca, que es la L, que esa sí está dimensionada. Vista en planta tenemos justamente la relación de 8:1, como estamos viendo aquí en la vista isométrica, y también el diámetro aquí en nuestra tubería, en nuestra red. ¿De acuerdo? Bien, aquí otra vista también ya longitudinal, entonces tenemos el diámetro que es la altura aquí de nuestra red, también nuestro pequeño escalón y por último una franja de enrocado que también es muy importante porque gente, muchas veces la cuenca aún entrega aguas abajo una velocidad que todavía no es compatible con lo que ese material aguas abajo soporta. Por lo tanto, se trabaja con una franja complementaria de enrocado. ¿De acuerdo? Maravilloso. Entonces, vamos allá. La longitud de nuestra cuenca, justamente esta L aquí que tenemos en nuestra cuenca. Para este dispositivo, gente, la longitud L aquí, la extensión de nuestra cuenca va a ser una relación de 5 veces nuestro diámetro, 5 veces D. Por lo tanto, si nuestro diámetro es de 60 centímetros, la longitud de la cuenca será de 3 metros. Entonces, esa es la relación entre el diámetro y la longitud de nuestra cuenca. Después, aquí tenemos el ancho de nuestra cuenca. El ancho de nuestra cuenca, si lo vemos en planta, se va ensanchando en esta proporción, 8:1, 8:1. Entonces, aquí voy a tener un ancho final, ¿cierto? Ese ancho final será del orden de 2,25 veces D. Entonces, D de nuevo es el diámetro de mi red 2,25 veces. D va a ser igual a mi WT, que es justamente el ancho final, es decir, este ancho final aquí de mi cuenca. Y en este caso, aquí tengo un ancho de 1,35. Entonces, fíjate que esta cuenca se va ensanchando de 60 centímetros a 1,35, ¿vale? Perfecto. Y aquí, gente, tenemos un punto aquí que muchas veces es pasado por alto, ¿no? No se le da la debida atención, pero necesitamos prestarle la debida atención. ¿Por qué? Porque aquí vamos a evaluar la lámina de aguas abajo, ¿de acuerdo? Y muchas veces cuando vamos a evaluar esta lámina de aguas abajo, terminamos pasando un poco por alto, terminamos desconsiderándola, pero es muy importante para el funcionamiento de nuestra cuenca. ¿Por qué? Si no tengo una lámina de aguas abajo normal, el resalto no va a ocurrir. Así de simple. Si tengo una lámina muy baja o ninguna lámina, el flujo va a pasar directo y se va a ir. No va a haber disipación a través del resalto hidráulico. Entonces, bueno, ¿cómo se hace exactamente, gente? Aquí tenemos una ecuación que necesitamos cumplir, esta relación aquí. ¿Y qué es esta relación? Aquí tenemos aquí el caudal dividido por el diámetro elevado a 5/2. Entonces, esta relación aquí, que es el primer término, el término de la izquierda, y luego tenemos aquí en el término de la derecha 2,90 veces la lámina de aguas abajo, que es justamente lo que queremos verificar aquí, porque la lámina de aguas abajo, en realidad, ¿de qué va a depender?
de las condiciones aguas abajo, qué es lo que tengo. Aguas abajo es un embalse, por ejemplo, que ya tiene un vertedero, siempre queda en la lámina próxima al vertedero, ¿verdad? O es un canal que tiene una lámina normal en ese canal de acuerdo con la pendiente y la rugosidad del canal, o es un área extendida que no tiene lámina. Entonces, fíjate que la altura de la lámina de agua, aguas abajo, ¿verdad? Depende de las condiciones aguas abajo, simple. Así, si tengo un canal, voy a verificar esa lámina del canal. Si tengo un embalse, voy a verificar la lámina de control del embalse y así sucesivamente. Entonces, cada caso será un caso, pero aquí es una verificación que vamos a hacer justamente para ver si esta balsa va a funcionar bien o no, ¿verdad? Con algunas láminas posibles aquí aguas abajo y vamos a ver cuál es la lámina mínima aguas abajo para que esta balsa funcione de manera adecuada, es decir, con el resalto hidráulico, ¿cierto? Entonces aquí en el lado izquierdo ya tengo, ¿no? Ya tenía, ya les había detallado el lado derecho 2,90 veces la lámina aguas abajo dividido por el diámetro multiplicado por el largo de la balsa, también dividido por el diámetro. Déjenme solo hacer un zoom aquí más grande. Ahora quedó mejor, entonces el largo dividido por el diámetro elevado a 0,4 multiplicado por el diámetro dividido por HJ, que es la lámina aguas abajo elevada a un tercio. Entonces, esta es la ecuación, el término 2 de la ecuación aquí que está a la derecha, ¿cierto? Bien, ¿qué variables voy a necesitar? Entonces, caudal, que ya está aquí, está igualado a mi dato de entrada que ya había colocado al principio, ¿ok? Entonces, el caudal ya está aquí. Después tengo el diámetro de la red, lo mismo, ya lo había colocado al principio, 0,60, ¿ok? Luego tengo la altura de la lámina de agua, ahí voy a revisar algunos niveles. Voy a revisar algunos niveles. Voy a empezar aquí con la misma altura de mi red de 60 centímetros y el largo aquí de la balsa, que también ya tengo calculado, que es de 3 metros. Entonces, mira, puse aquí 0,6 como mi HJ, que es este HJ, este HJ aquí. ¿Será que va a satisfacerme esta condición? Esa es la duda, ¿no? Esa es la duda. Entonces, vamos a comprobar aquí. Aquí tenemos un tramo de prueba. Entonces, el término 1 que es este lado de la ecuación, me da este resultado aquí, 3,59. Entonces, si tomo el caudal y lo divido por el diámetro elevado a 5 medios, me va a dar 3,59. El término 2 es el otro lado de la ecuación con el que ya estoy trabajando, no solo con las medidas ya conocidas como el LD, sino también con la estimación aquí de HJ, que es de 60 centímetros. Entonces, trabajando con una lámina de agua aguas abajo de 60 centímetros, tengo un resultado del segundo término de 5,52. Este término aquí tiene que ser mayor que el primero. Por lo tanto, tengo una marca de verificación. ¿Por qué? Porque este término es mayor que el primero. El segundo término es mayor que el primer término. Bien, ¿qué ocurrirá si el nivel del agua aquí es de 10 centímetros? Tendré que recalcular. Porque mira, solo mi segundo mandato acabó siendo más corto que el mandato. Uno, si tengo una hoja de 20 centímetros, recalculo una hoja de 30 centímetros, recalculo una hoja de 40 centímetros, entonces está bien. Por lo tanto, el tamaño mínimo de hoja que necesito para que este lavabo se ajuste a la metodología será una hoja de 40 centímetros. Vale, quizá más adelante tenga incluso una cuchilla más grande. Si se trata de un embalse con una lámina controlada o si es un canal con una lámina normal, ¿verdad? Independientemente de lo que haya aguas abajo, si tengo una lámina mayor, eso va a satisfacer esta condición, ¿no? Así como una lámina de 50, 60 centímetros, pero si tengo una lámina menor, entonces ya no se ajusta bien a esta metodología, ¿de acuerdo? Por eso fue que empezamos hablando, ¿no? Aquí, allá al principio, mira, lámina normal, aguas abajo. Si tengo una lámina normal, aguas abajo, ya va básicamente, este dispositivo va a funcionar bien, ¿de acuerdo? Y por último, gente, tenemos la franja de enrocado, que no es diferente de nuestra cuenca PWD que vimos en otras clases, ¿verdad? Entonces va a ser 4 veces el diámetro de nuestra tubería, que es 60 centímetros, así que 4 por 60 son 240. Esa es la relación que tenemos aquí para la franja de enrocado. Con eso conseguimos dimensionar nuestra cuenca de disipación. Entonces, aquí las dimensiones de largo y ancho de la cuenca encajando justamente en las franjas de validación que tenemos en este dispositivo. Entonces, volviendo aquí, personal, tenemos esta hoja de cálculo que preparamos. Y la información.
Incluso información más detallada sobre disipadores de energía, porque este es un tipo de disipador de energía. En realidad, esta de aquí es un tipo de cuenca de disipación. Existen varios tipos de cuencas de disipación y de dispositivos de disipación de energía. Existen varios tipos, no solo las cuencas. Entonces, la cuenca es un tipo de disipador, vas ampliando ese abanico de opciones, así que hay muchos disipadores de energía con los que podemos trabajar. Y dentro de eso también tenemos varias cuencas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos nuestra plataforma sobre las aguas, que es esta plataforma aquí, y dentro de ella tenemos varios entrenamientos, varias capacitaciones aquí dentro de la plataforma. Una de esas capacitaciones es esta de aquí, de drenaje urbano, y en esa capacitación, en el módulo 9 tenemos aquí un módulo solo de disipadores de energía. Ejemplo, escalera disipadora. La escalera disipadora es otro tipo de disipador de energía. Entonces, aquí vemos el paso a paso de cómo evaluar hidráulicamente la escalera disipadora, cómo calcular qué sucede aquí en los escalones, los vórtices, cómo verificamos esos vórtices, cómo calificar nuestra escalera, clasificar el tipo de flujo, cómo aplicar aquí nuestras hojas de cálculo de apoyo también. Entonces, mostramos cómo utilizar esas hojas de cálculo, el paso a paso del cálculo de la escalera Naples Flow, Screaming Flow. ¿Cuáles son los otros tipos de disipadores de energía? Tengo un montón de disipadores de energía. ¿Cómo voy a dimensionar el tapete de enrocado, el tamaño del tapete, las dimensiones, el tamaño de la piedra? ¿Cómo voy a dimensionar una rampa dentada también, que es otro dispositivo con el que podemos trabajar? ¿Cómo voy a dimensionar aquí, por ejemplo, utilizando el Cisco, que es una herramienta gratuita que nosotros tenemos? ¿Cómo vamos a evaluar los escurrimientos gradualmente variados, bruscamente variados? Entonces, todo esto, chicos, está dentro de nuestro módulo 9, que es uno de los módulos aquí de nuestro entrenamiento de drenaje urbano, que es uno de los entrenamientos de nuestra plataforma sobre las aguas. Además, también tenemos aquí las hojas de cálculo. Incluso esta hoja de cálculo será una más que vamos a subir hoy. Aquí en la plataforma, dentro de las otras 96 hojas de cálculo. Chao. Tenemos hojas de cálculo aquí de escalón, de canal, escalera disipadora, freeboard, hidrograma de proyecto, IPA, IBU, método racional, máscara, previsión de situación, media, protección con enrocado, rugosidad equivalente, sedimentación, umbrales, caudal de proyecto, volumen de detención de crecidas, vacía de disipación y enrocado. Y son tantas hojas de cálculo, chicos, tantas hojas de cálculo que uno hasta se pierde aquí. Esta de aquí va a ser una más de ellas, ¿de acuerdo? Y la gran noticia para ustedes, amigos, es que estamos llegando a nuestro Black Friday de la plataforma Sobre Asaguas, donde tendrás la oportunidad de acceder a la plataforma Sobre Asaguas con una propuesta nunca antes vista. Va a ser la mejor propuesta de la historia, ¿vale? Una propuesta brutalmente facilitada para que puedas ingresar o volver a ingresar. Tú que ya participaste en otros minicursos, en otras clases, en otros materiales, esta es tu mejor oportunidad del año, ¿vale? Entonces, va a suceder nuestro Black Friday de la plataforma Sobre Asaguas, donde tendrás acceso al entrenamiento de drenaje urbano, con este módulo 9 y también todas las hojas de cálculo y todos los entrenamientos de la plataforma, ¿de acuerdo? Así que el paquete completo aquí para ustedes, ¿vale? Genial, amigos. Entonces, recapitulando rápidamente aquí, tenemos nuestra hoja de cálculo, tenemos nuestra cuenca, ¿verdad? Entonces, tenemos una definición clara de la cuenca, también tenemos la definición de las limitaciones de la cuenca, vimos aquí el paso a paso del cálculo para el dimensionamiento de esta cuenca tipo S, también les mostré la hoja de cálculo completa. Y por último, para quienes estén interesados en profundizar en este tema, buscar reconocimiento en el área de drenaje, buscar nuevas oportunidades, capacitarse, actualizarse, tenemos esta oportunidad del Black Friday aquí en la plataforma Sobre Asaguas, que ya se acerca, y el enlace está en la descripción de este video. Solo tienes que hacer clic en el enlace, inscribirte y participar en el encuentro en vivo con el agente de apertura del Black Friday. Y quienes estén en vivo tendrán acceso a más regalos especiales. ¿De acuerdo? Así que haz clic en el enlace de la descripción e inscríbete gratis para participar con nosotros. ¿De acuerdo, gente? Espero haber aportado aquí con ustedes con esta visión técnica de la base de disipación. Te espero en nuestro Black Friday de la plataforma Sobre Asaguas. No pierdas esta oportunidad, ¿vale?
Cuando hablamos de ofertas, de propuestas, esta va a ser la mejor oferta de la historia para que tengas acceso a todo con un descuento brutalmente facilitado para ustedes. Enlace en la descripción de este video. Haz clic ahí, inscríbete y te espero en vivo y online en nuestro encuentro de apertura. ¿De acuerdo? Me despido por aquí. Ya deja tu like en el video si te gustó. Haz clic en compartir para enviarlo a uno, dos o tres colegas y suscríbete al canal para estar al día de todas las noticias. ¿Belleza? Eso es todo. Por ahora me quedaré aquí, amigos. Un fuerte abrazo para todos. Hasta la próxima, hasta nuestro Black Friday. Adiós.